Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a este nuestro quinto espacio abierto del aprendizaje. Pues ahora esperamos más de la cuenta para ver si se unían más compañeros, pero bueno, pues con ustedes dos es suficiente, Janet y Lucero. Gracias por acompañarme. Y bueno, pues iniciamos tema nuevo. Vamos a comenzar con integrales, que es lo bueno del cálculo, ¿verdad? Antes de continuar, Janet y Lucero, ¿tienen alguna duda en la que pueda ayudarles? No, asesor. Bueno, espero pues la clase para entender un poquito. Muy bien, Janet, gracias. Ok, bien, entonces vámonos para que no se nos haga noche. Vamos a iniciar primero con lo que es la definición. Déjenme, refresco la página, ya está. Y entramos a una biblioteca virtual que es conocida por la mayoría, que es Wikipedia, ¿verdad? Y dice, según Wikipedia, que la integración es un concepto fundamental del cálculo y del análisis matemático. Básicamente, una integral es una generalización de la suma de infinitos. ¿Qué significa esto? Que vamos a hacer muchas sumas de pequeños rectángulos que se van a ir acomodando debajo o por encima de una curva. El objetivo es determinar una región, un área o una superficie. Y entre más pequeños rectángulos podamos sumar, más precisa va a ser nuestra área o superficie. ¿Sale? Por lo tanto, esta suma deberá de ser una suma continua e infinita para que sea muy cercana a la precisión de una curva. Dicho de otra manera, la integral es una operación inversa a la de una derivada, a la de la diferencial de una función. ¿Sale? El cálculo integral, encuadrado en el cálculo infinitesimal, es una rama de las matemáticas en el proceso de integración, pero también es muy común llamarla antiderivación. Entonces, hablar de cálculo integral es hablar de un procedimiento contrario a la derivación. Eso es, si es un procedimiento contrario a la derivación, estamos hablando de antiderivación. ¿Vamos bien? Dice aquí, es muy común en la ingeniería y en la ciencia, que es donde se utiliza normalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y también llamado sólidos en revolución. Explico. Si alguien de aquí, de ustedes, tiene conocimiento en el uso de software aplicados al dibujo, por ejemplo, los CAD, todo el dibujo asistido por computadora, las plataformas de diseño de renders, por ejemplo, saben que un sólido en revolución es un elemento de dos dimensiones que ejerce un movimiento de rotación, ya sea sobre su mismo eje o, o probablemente un movimiento de traslación con respecto a otro objeto. Y aquí es donde se le otorga la tercera dimensión. Y al girar se completa una vuelta. Una vuelta, un ciclo, es una revolución. Si yo dibujo, por ejemplo, una C en dos dimensiones, bueno, una C. Pero si yo lo giro en una tercera dimensión, esa C se va a convertir en una esfera, ¿sale? En un, en una esfera probablemente ovoide o probablemente, eh, no sé, con dos puntos de arcos diferenciales en una órbita como la elipse, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es donde el cuadrado se convierte en cubo, donde el círculo se convierte en esfera, donde el rectángulo se puede convertir en un cilindro o en un prisma rectangular. Es a lo que me refiero.
¿Ok? Bien, pues basta de definiciones y dejo de compartir esta parte y vámonos ahora a la presentación que tengo para el día de hoy. Ah, acá está. Bien, pues nos encontramos, como ya mencioné, en nuestra semana 3. Ya estamos más para allá que para acá, a punto de salir, casi la recta final. Y ahora nuestro tema es la derivada y la integral en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales, específicamente en la explicación de estos fenómenos naturales con integración. Tenemos que partir del teorema fundamental del cálculo, que dice que si f es continua en un intervalo a inicial y hasta un intervalo b final, entonces la función que lo va a determinar será una a de x que determina un área, ¿sale? Esta área puede estar por encima o por debajo de mi función, ¿sale? Mi función es esa f minúscula cursiva, ¿sale? Eso es lo que me indica una función, pero está delimitada entre el elemento A y el elemento B. Pero para poder estudiarlo, tengo que determinar un punto entre A y B. A ese punto que no sabemos cuál va a ser, se le llama X, ¿ok? Entonces, a este primer concepto fundamental se le llama primitiva de F. ¿Qué quiere decir? Lo digo con otras palabras. Lo expliqué también en la semana pasada cuando veíamos derivadas. Yo les decía, imaginemos que estamos en un vehículo, ¿sí? El vehículo está estático. Al estar estático, yo puedo determinar una posición, una ubicación. Cuando se empieza a desplazar hacia adelante, entonces derivamos su posición y yo le llamo que es un paso adelante, porque su posición, un elemento inercial, ahora tiene un desplazamiento con respecto al tiempo y con respecto a una distancia. La combinación entre el tiempo y la distancia, pues es velocidad. Eso lo vimos la semana pasada. Bueno, pues fíjate que ahora este teorema fundamental del cálculo es estar en el móvil, pero ahora un paso atrás. Así es. La derivación es un paso adelante. La integración es un paso atrás. El requisito para poder integrar es haber derivado antes. ¿Ok? Es haber derivado antes. Porque no puedes dar un paso atrás si primero no diste un paso adelante. ¿Estás de acuerdo? ¿Sale? Por simple lógica. Entonces, si tú estabas en un punto inercial, diste un paso adelante con respecto a una distancia y un tiempo, que se llama velocidad, ahora la antiderivación la integral es regresarte a tu punto original, a tu punto primitivo. Esa es una primitiva de la función, regresar al punto de origen. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. En términos de semiótica, de simbología matemática, se expresa, es decir, A' de x es igual a f de x. Mi función es un paso adelante con A'. Ahí se representa la derivada. ¿Sale? Bien, lo que acabo de explicar ahora va con un dibujito. Mi función es esa línea curva que parecen las olas del mar. Esa es mi función. ¿Sale? Ahí está la letra F cursiva. Y mi intervalo es A, mi límite inicial, B, mi límite final. Pero entre A y B hay elementos de análisis interior. Ese es mi discriminante, mi línea vertical que corre desde A hasta B. ¿Sale? Entonces, a esta parte que está iluminada de color azul se le llama región. Es la región de mi función que determina todo mi elemento sujeto a este análisis. ¿Sale?
Puedo tener, ya lo había dicho antes, esta área bajo la curva o también la puedo tener por encima de la curva. Y aquí puedo tener dos elementos que están debajo de la curva y un elemento que está por encima. Bien, habíamos leído en el concepto que es la suma infinita de elementos, ¿cómo le podríamos llamar? Elementos regulares para el cálculo de área para poder determinar o aproximar el área en un elemento irregular. La curva es un elemento irregular. Los rectángulos son elementos regulares. ¿Qué es lo que hago? Pues hago muchos rectángulos debajo de la curva y me voy aproximando. También puedo hacer muchos rectángulos por encima y los voy aproximando. Pues en esto se trata, en esto se basa el teorema fundamental del cálculo, en esta suma infinita de polígonos regulares. Esta suma infinita no lo puedo hacer de otra manera más que con un límite, ¿sale? Es un límite que tiende al infinito, pero estos límites que son del cálculo diferencial se acumulan, se integran en una función y de aquí viene el nombre, ¿no? ¿Sale? Bien, dicho de otra manera, si f es continua entre el rango a b, pues entonces la función será, observa, ya no tiene la a', ya es una a mayúscula solita, quiere decir que ya es primitiva, que ya está integrada. A de x es igual al área que contiene la función entre el elemento a y un elemento cualquiera llamado x. ¿Sale? Si te das cuenta es lo mismo, pero después de haberlo explicado espero que se comprenda mejor. A esta es la primitiva de la función, es decir, a' de x, que es igual a mi función. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar, porque está determinada por límites, ¿sale? Que van tendiendo desde punto inicial cero hasta un punto inicial x, ¿sale? Tú puedes determinar la región, la posición que tú quieras por medio de estos límites, ¿sale? Al hacer estos límites, mi posición, que es un elemento cualquiera entre A y X, perdón, entre A y B, llamado X, entonces se está generando una constante. Hay una constante, ¿sale? Esa constante es un elemento cualquiera entre X y su desplazamiento positivo hacia B o negativo hacia H. A este desplazamiento, perdón, y, confundo las palabras. Es un desplazamiento de X, ya sea hacia A o hacia B. Como no sé hacia dónde, a este incremento se le va a llamar H. Por eso es que es X más H. X más algo. ¿Ok? Bien, ya que se explicó esta parte, entonces, como AX es una primitiva de F, se escribe elegantemente, como se hace en matemáticas. Se le pone un símbolo. Es esa como una S alargada que se le llama integrando. Y me está dando precisamente los límites. Inicial A en la parte de abajo y final arriba como X. Puede ser desde A hasta B, pero si no va a llegar al final, puede ser X, que es un elemento antes de llegar a B. ¿Ok? Y así se escribe a de x es igual a la integral desde a hasta x de f de t de su diferencial de t. Siempre tiene que tener, a la hora de desarrollar, se tiene que escribir el diferencial, porque es la condición de que sí se puede integrar. Es lo que explicaba hace un momento. Yo no puedo ir un paso atrás si no previamente di un paso adelante. Y para que esto se pueda especificar, es por eso que se escribe el dt. Y si no te gusta la t, ponle x. Puede ser una f de x de dx. Y si no te gusta tampoco la x, ponle, no sé, s. La f de s de ds. Llámale como quieras. Simplemente es tu variable. ¿Sale? Es tu elemento que puede estar ubicado entre A y B.
Normalmente se utiliza la T para el tiempo, la X para un desplazamiento, la S para una posición con respecto a una curva. O, por ejemplo, cuando se hacía este análisis en programación, ¿sale? Pero esto ya son matemáticas aplicadas, es otro rollo, ¿sale? Bien, ok. Con esto vamos a entrar a una herramienta que se llama la regla de Barrow y que es parte del teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es la regla de Barrow? Pues es cuando una función que es continua entre el intervalo a y b se escribe como F mayúscula, observa. F mayúscula es la primitiva, es mi posición original de mi F minúscula, F de X, que es mi función ya derivada un paso adelante, entre el mismo intervalo A y B. ¿Vale? Mi paso adelante, F de X. Mi paso hacia atrás, mi F mayúscula, mi primitiva. Por lo tanto, elegantemente se escribe de esta forma, y esta es la regla de Barrow. La integral desde A hasta B, punto inicial A, punto final B, determinado por la función f de x de su diferencial de x. Esto será igual a su primitiva, observa, S f mayúscula, la primitiva de B menos la primitiva de A. Es decir, el proceso de integración, primero el final y le voy a restar el proceso de integración inicial. ¿Sale? Bien, ¿cómo se lleva a cabo esta integración? Esta integración es una formulita que vamos a ver ahorita más adelante, ¿sale? Que es el proceso inverso a la derivación. Si tú en la derivación al exponente le quitabas uno, ahora ya no, ahora le vas a sumar, ¿verdad? Y lo que tú hagas en la exponencial se lo vas a agregar abajo en una expresión racional, es decir, lo vas a colocar como un denominador, ¿sale? Bien, para poder comprender este paso, veamos qué sucede. Si f ya comprendimos que es una primitiva de mi función, entonces yo necesito un elemento condicional. Ese elemento condicional es una constante. ¿Por qué? ¿Qué es una constante? Yo ya lo había explicado anteriormente. Es porque como no sé exactamente dónde me voy a estacionar entre A y B, entonces mi x, mi elemento va a estar variando, pero en una función continua. Y siempre será sobre ese mismo rango. Por eso es una constante. Yo no puedo decir que ya integré si antes no se le agregó un más c. ¿Sale? Una constante. Y es importante porque el procedimiento del primer término algebraico puede tener un resultado igual, siendo el único diferencial la constante. La constante, que pertenece a una familia de la misma integración, es la que determina o diferencia entre una función y otra. Es por eso, lo vamos a ver más adelante también. Bien, entonces, como A de A es igual a cero, entonces esta indeterminación me va a ayudar a simplificar una integral aplicando la regla de Barrow cuando comienzo en el inicio y nada más tengo un final. O también puede ser cuando no conozco el inicio, pero sí conozco el final y entonces se elimina B, pero puedo eliminar también A. Todo depende de tu inicio y de tu final. El más común es cuando yo parto de cero, parto del origen. ¿Sale? Se cancela y me quedo nada más con el final. Bien, dicho de otra manera, ahí, la función primitiva a de x se determina con la integración desde a hasta un punto cualquiera x, cuando la función de t sea un diferencial también de t, igual a mi primitiva final x desconocida menos mi función primitiva inicial a conocida. Lo que acabo de decir, puedes conocer
uno de los dos. ¿Sale? Bien, entonces, respecto al mismo tema de la regla de Barrow, sea f una función continua entre el mismo intervalo a y b, siempre y cuando tengamos un elemento derivable. Entonces, obtendremos una función primitiva llamada f mayúscula de x, expresada por la fórmula que te la tienes que aprender de memoria, ¿ok? No se te olvide porque sí la vas a aplicar. Ok, resumiendo, aquí lo voy a dejar porque ya no los quiero hacer más bolas. Algo que he aprendido enseñando matemáticas ya por más de 16 años es que no es conveniente saturarlos demasiado porque a veces suele uno, le llamamos nosotros, nos embotamos, nos llenamos de tantas cosas que a veces nos cuesta trabajo concatenar un nuevo conocimiento con lo que ya sabíamos y a veces es más la confusión que se genera. Mejor nos vamos despacio. Ahorita lo básico ya lo vimos, ¿sí? El día viernes voy a continuar, voy a volver a retomar esta parte como un resumen y espero que ya hayas tú adquirido nuevos saberes y que ya los puedas aplicar en tu actividad integradora de esta semana 3. Así que aquí lo voy a dejar y voy a aprovechar para compartir unos recursos que tengo aquí preparados para ustedes que están disponibles en la web. ¿Sale? Eh, ah, ah, ah. Es que mis páginas vencen después de un ratito y tengo que refrescarlas. Ahí está. Voy a prender mi bocina. Bluetooth mode. Permítame un momentito porque tengo que vincular mi bocina porque se desvinculó. Ujú. Listo. Sale, ahora sí ya puedo compartir mi pantalla. Aquí está. Vamos a poner atención. La voy a hacer grande. Si ya sabes integrar y no sabes qué es una integral o para qué sirve, mejor dicho, estás en el video que es, ¿no? O si quieres aprender de integrales de verdad como es, estás en el video que es. ¿Listos? En este video vamos a ver tres cositas importantes. Primero, ¿qué es la integral? ¿Sí? Que tú entiendas qué es una integral. Segundo, ¿para qué sirve una integral? ¿Para qué vamos a utilizar las integrales? Y tercero, pues vamos a ver un chismecito. Aquí vamos a hablar algo importante que es algo que está, un tema que parece como de película que está detrás de las integrales y es algo que parece como de película, ¿sí? La historia de las integrales podrían hacer fácilmente una película con villano, con alguien que parece ser que es como malo, el otro que se aprovecha, pero bueno, te voy a empezar a hablar de los actores de esta película, ¿sí? Los actores de esta película son tres personas que te invito, si tú no las conocías, o si tú más bien, si tú no habías escuchado hablar de estas tres personas, te invito a que investigues porque son unos duros. Empezamos con el primer actor que se llama Arquímedes de Siracusa. Mira desde dónde empezó la historia de las integrales. Él nació en el año 287 antes de Cristo y murió en 212 antes de Cristo. ¿Sí? Desde antes de Cristo, 2 siglos antes de Cristo, empieza la historia de las integrales. Pero mira lo duros que eran estos jefes, estos sí eran unos duros. Arquímedes era matemático, físico, astrónomo, inventor. Y bueno, aquí podría poner puntos suspensivos porque si tú investigas, ese man era un duro, ¿sí? Vamos con el segundo actor, que bueno, este actor estaba como solito allá aparte, no, había muchas más personas, obviamente en una película hay muchos actores, pero aquí te voy a hablar de los tres actores principales, ¿no?
Vamos a hablar del segundo actor principal que es Isaac Newton. Espero que ya lo hayas nombrado, escuchado nombrar. Ya mira todo el tiempo que pasó desde que empezó la historia de las integrales. Él nació en 1643. ¿Ya cuántos siglos después? 18 siglos después. Mira que Isaac Newton, ¿qué hacía él? ¿Será que era desjuiciado? No, señores, no, señoras. Él era astrónomo, teólogo, alquimista, matemático, físico y podría poner puntos suspensivos. Y el tercer actor muy importante, que no sé si lo voy a leer bien, se llama Gottfried Leibniz. Gottfried Leibniz, bueno, espero que lo haya nombrado más o menos bien. Él era contemporáneo con Isaac Newton. Vamos a ver que estos dos actores tienen algo muy importante y ahí es donde yo creo que alguno de los dos era medio villano. Pero bueno, los dos son súper importantes en esta historia de las integrales. Él era contemporáneo, nació en 1646 y mira que en este caso él era político, era jurista, era teólogo, matemático, físico y puntos suspensivos. Bueno, estos son los tres actores importantes en la historia de las integrales. Pero ahora sí vamos a hablar, ¿para qué sirven las integrales? Obviamente en matemáticas y en todo, Bien, aquí le voy a poner pausa porque nada más quería complementar lo que explicó ahorita, un poquito de historia y a quién se le atribuye. Lo siguiente que voy a explicar ya lo vimos, así que me voy a adelantar un poquito más para que nos explique qué onda con la parte de la integral. ¿Sale? Entonces me voy a adelantar como por aquí. Tienes un buen ojo para los detalles y si te dijera que puedes ganar dinero con eso. Eso es lo que hacen los data analysts. contamos 4 dos veces, pues nos da 8. ¿Listos? Eso es el área. Pero bueno, ahora sí, ¿para qué sirven las integrales? Voy a darte un ejemplo sencillo que espero que con esto que comprendas bien qué quieren decir, para qué sirven las integrales y por qué necesitamos hallar el área bajo una función. ¿Listos? Supongamos en este caso que tú o que yo o que el que sea, vamos en un carro y vamos a una velocidad de 20 kilómetros por hora, ¿sí? Vamos a 20 kilómetros por hora siempre, ahí despacito. 20 kilómetros, 20 kilómetros. Y supongamos que hacemos un recorrido en un tiempo de 2 horas, ¿sí? Voy a hacer el dibujo de esto. ¿Cómo haríamos para dibujar? Que vamos a 20 kilómetros por hora y que duramos 2 horas. Pues para eso necesitaríamos un gráfico, ¿sí? Un plano en el que, pues como estamos hablando de tiempo y de velocidad, pues un eje sería el del tiempo, que en este caso sería el tiempo en horas, y el otro eje sería el de la velocidad, que pues sería en kilómetros por hora. ¿Cómo haríamos para dibujar esto? Pues primero que todo tendríamos que ver, pues por ejemplo, poner aquí una lineecita en la que aquí están 20 kilómetros por hora, ¿sí? Estos son 20 kilómetros por hora. Pero ¿cuánto tiempo duran? ¿Cuánto tiempo duramos? Duramos 2 horas. Entonces aquí ponemos el 1 y aquí ponemos el 2. Aquí ahora graficamos esta situación que sería así, ¿no? Vamos en una línea recta porque vamos a la misma velocidad, siempre 20 kilómetros por hora y duramos 1 hora y 2 horas. ¿Cómo haríamos para hallar el área debajo de esta función o debajo de esta línea? Que el área sería todo esto. Obviamente está muy fácil, ¿por qué? Pues porque esto es un rectángulo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para hallar el área de un rectángulo? Eso ya lo dijimos, ya lo dije anteriormente, el área se halla base por altura. Estoy dando un ejemplo muy sencillo para que comprendas qué es y para qué es que sirve la integral. Si queremos hallar el área de esta figura, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar la base, que es esto, serían 2 horas, ¿sí? Multiplicarlo por la altura, que sería esto. ¿Esto cuánto es? Esto es 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Para hallar el área de este rectángulo, base, que es 2 horas por 20 kilómetros por hora, que es la altura. Y aquí vamos a ver por qué es tan importante hallar el área debajo de una función. Entonces, hallamos el área. Área es igual a la base. ¿Cuál es la base? 2 horas por la altura, que son 20 kilómetros por hora. Si hacemos esta operación, primero que todo, pues obviamente aquí podemos eliminar las horas con las horas porque hay unas arriba y otras abajo. Y si multiplicamos los números, 2 por 20 es 40 y nos quedó 40 ¿qué? 40 kilómetros. ¿Qué quiere decir este 40 kilómetros tan importante que es el área debajo de la figura? Mira que en este caso, y espero que pues no, tú ya mentalmente ya lo sabías, ¿no? Si durante 2 horas vamos recorriendo una distancia que sea a 20 kilómetros por hora, ¿cuánta distancia alcanzamos a recorrer? Pues en la primera hora serían 20 y en la segunda hora serían
40 kilómetros. Mira que en este caso estamos hablando de velocidad y tiempo, y al multiplicar velocidad y tiempo nos da espacio, que eso es el área bajo la figura. Obviamente, pues tú dirías, profesor, pero ¿para qué me hace este dibujo si yo ya sabía que había recorrido 40 kilómetros? Ya lo vamos a ver. Por eso, este es un ejemplo sencillo. Pero ¿qué sucede cuando no vamos, por ejemplo, a la misma velocidad, sino cuando vamos acelerando? Como en este caso, supongamos que ahora la función ya no es una línea recta, sino que es otra función. En este caso, bueno, te lo voy adelantando. En este caso, pues yo hice el dibujo. Bien, vuelvo a poner pausa. Aquí se explicó lo que yo también ya había explicado, pero sirve la parte gráfica, ¿sale? Ahora está hablando de una aceleración. ¿Qué es la aceleración? El primer paso adelante que yo había explicado, que es una velocidad, entonces la aceleración es otro paso adelante. Es una segunda derivada, la aceleración, ¿sale? Yo puedo integrar la aceleración y al integrar la aceleración me voy a regresar un paso atrás y obtengo velocidad. ¿Ok? Y si yo integro la velocidad, me voy un paso atrás y obtengo la posición. Así es este juego llamado cálculo. Un paso adelante, un paso atrás, dos pasos adelante, uno atrás o dos atrás. ¿Sale, vale? Voy a adelantar de nuevo el video otro poquito. Ya tú con calma lo puedes ver más completo en casa. Yo quiero dejarte por aquí, un poquito más atrás. Me pasé, creo. Ahí, 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 ahí. Vamos a ver. Le voy a poner aquí porque lo que él hizo en la parte gráfica ya lo hicimos, ¿sale? Nada más quiero que vean cómo hace él el desarrollo para poder integrar los límites. Digo, por eso se le llama diferencial de x, que quiere decir una distancia exageradamente pequeña. Pero bueno, el área es base, que es delta x, multiplicado por la altura. No la voy a multiplicar acá, sino acá. Acuérdate que la multiplicación es conmutativa, entonces lo puedo multiplicar donde sea, ¿no? Multiplicamos por la altura, que es f de x sub i. ¿Con esto qué tendríamos? El área de los rectángulos. Aquí, bueno, pongámosle x sub i, suponiendo que los anchos son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Sumar el área de todos los rectángulos. O sea, lo que vamos a hacer es la suma desde el primero hasta el enésimo rectángulo. Si son 5 rectángulos, sumaríamos 5. Obviamente, el número de rectángulos tiene que ser infinito porque tiene que ser muchísimos rectángulos del ancho más pequeño que se pueda. Como vamos a hacer que esta n sea infinita, pues lo que estamos diciendo es que vamos a hallar el límite cuando la n tiende a infinito, ¿sí? Entonces, esto, con esta función, si nosotros encontráramos el valor de esta función, ¿sí? O haciendo esta cuenta, este límite, en este caso, el límite de la suma de todos los rectángulos, del área de todos los rectángulos, allí encontraríamos el área bajo la curva. A esto es a lo que se le llama la integral, pues al área bajo la curva. Ahora, obviamente, siempre en matemáticas hemos querido escribir todo más fácilmente, ¿sí? Entonces, volvemos a la película. Acuérdate de Newton y Leibniz, que fueron los otros dos actores principales de la película. De una vez te voy contando. Newton era el presidente de la Real Sociedad de Londres, que era una élite científica, ¿sí? Eran en esa época, los más duros, los matemáticos más duros, los físicos más duros, ¿sí? Él, pues, era el presidente de esa sociedad. En esa época, Leibniz fue el primero que mostró sus resultados, sus estudios. Él mostró, y bueno, de una vez te lo digo, a esto, más bien, ¿sí? Leibniz, para simbolizar lo más pequeño, simbolizó la integral de esta forma. Lo escribió así. ¿Por qué una S alargada? Pues porque estamos haciendo una suma. En este caso, pues supongamos que aquí sería el intervalo desde A hasta B, ¿sí? Porque es un intervalo en el que vamos a mirar el área. Y pues es muy similar a esto, miren, sería f de x por delta x. Acuérdate que delta x pues quiere decir, debe ser algo muy pequeñito, ¿no? Entonces, esta es la notación de Leibniz. Leibniz entregó su trabajo, ¿sí? A lo que le llamó el teorema fundamental del cálculo, si ya se le llama Bien, pues hasta ahí. ¿Sale?
Está muy largo este video, está muy largo. Y por eso es que yo lo estoy pausando y lo estoy adelantando, porque trato de rescatar elementos que, bueno, yo considero de mayor importancia. Yo me aventé también toda esa parte explicando con ustedes. Y ahorita llego a esta última parte, donde aquí el profe Alex nos explica el por qué la suma infinita de límites, que también yo había mencionado, al final se reduce a, yo les decía a ustedes, a un símbolo matemático, a la semiótica matemática, con el símbolo de integrando. Pero es lo mismo, aquí te lo acaban de confirmar. ¿Sale? Es lo mismo, pero expresado de una manera más sencilla. Y ahí tú tienes el teorema fundamental del cálculo. Bien, voy a minimizar la pantalla y vean aquí en el costado derecho aparecen más opciones, ¿sí? ¿Cuál es el que ustedes quieren elegir? Bueno, pues ya va a depender del tipo de integración que tienes, ¿sale? Necesitas saber cómo vas a utilizar este teorema fundamental del cálculo dependiendo el ejercicio que se te presente. Por ejemplo, si tienes integrales de potencia, bueno, entonces tienes que hacerlo con un procedimiento, ya sea inmediato de una tabla o por un procedimiento algebraico. Si tienes intervalos, bueno, lo haces por la regla de Barrow. Si tienes elementos separados en forma polinomial, entonces probablemente lo tendrás que hacer por partes, ¿sale? O también lo podrías hacer por otro procedimiento que se le llama por cambio de variable. Ya son así como que sus brazos, las ramas del tronco que o el día de hoy acabamos de estudiar. Hoy estudiamos el árbol desde el tronco. Después van a venir sus ramas, que son diferentes formas de aplicar el teorema fundamental del cálculo dependiendo la necesidad del ejercicio que que se me vaya presentando. ¿Sale? Entonces, aquí yo te voy a dejar esta liga, obviamente, para que tú la vayas estudiando. Bien, voy a hacer una pausa porque se nos va a terminar el tiempo y ya saben ustedes que se corta la transmisión así de manera abrupta. Entonces, ahorita que ya estamos a unos segundos, la voy a cerrar y nos volvemos a conectar con la misma liga, por favor, unos minutos más. ¿Ok? Entonces, nos vemos ahorita.